Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos proponemos y nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Descubriendo se transmite en vivo y en directo todos los sábados a partir de las 12 del mediodía desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia y su página web www.rcpc.co. También se transmite en diferido este programa los martes a las 11 de la mañana, hora de Colombia. Hoy estaremos en la mesa investigativa Pedro Morrón y quien les habla, Neil Barrios. Durante los dos últimos programas hemos hecho una serie de los misterios de las grandes religiones del mundo. Empezamos con el Islam, hicimos un recorrido en la historia de lo que significa esta religión, definimos y redefinimos ciertos conceptos para tener claridad y ubicarnos en la realidad mundial que se está presentando en torno a ciertas situaciones. La semana anterior seguimos entonces con los secretos del judaísmo, hicimos lo propio para esta religión y hoy toca el turno al cristianismo y catolicismo. Vamos a descubrir sus inicios, vamos a establecer diferencias, aunque pareciera que no existieran, entre cristianismo y catolicismo, y ya veremos por qué. También analizaremos el movimiento protestantismo o el protestantismo que se originó por allá en los años 1500, dando origen a todas las denominaciones que hoy conocemos como protestantes. Este es el tema para hoy, estimados oyentes. Esperamos que estén dispuestos a compartir con nosotros en el chat. Aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Tampoco pretendemos que lo que se exponga aquí usted lo tome como una verdad absoluta. Tampoco lo niegue. Más bien, compruébelo y de esta manera vamos a crecer todos en la búsqueda de esa verdad que tanto hemos anhelado. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, saludo a mi compañero hoy de mesa de trabajo, Pedro Morrón, que a partir de este programa nos seguirá acompañando en cada capítulo de Descubriendo. Bienvenido, Pedro, a Descubriendo. Gracias, Neil, y gracias a todos quienes nos están escuchando en este momento. Y claro que sí, apoyando a RCPC y lo que estamos haciendo en nuestro trabajo investigativo, en hacer esa labor importante de que más que llevarte una información, te genere esa curiosidad, por decirlo así, por esa necesidad que tienes de investigar. Esa es la idea. Por supuesto. ¿Alguna vez ya nos habías acompañado? Recuerdo aquella oportunidad tocábamos el tema de los templarios, los caballeros templarios. Así es. El tema del dinero, de los bancos. Bien. Saint Germain. Saint Germain también estuvimos trabajando. Así es. Bueno, retorna Pedro con nosotros, un hombre que es de búsqueda, que es investigativo y que va a aportar muchísimo a Descubriendo. Bueno, empecemos, Pedro, con el tema del cristianismo. Arranquemos con él. ¿Qué datos nos tienes en este concepto? Pues sí, resulta que investigando sobre el cristianismo, entre otras cosas, una palabra que es muy usada. De alguna forma todos tenemos una base cristiana, ¿no? Digamos, estamos transmitiendo desde Colombia, un país donde la fe cristiana es bastante grande, y
y siempre se generan como dudas sobre el término, de alguna forma. El católico dice que es cristiano, el evangélico o protestante también dice que es cristiano, y en fin, y inclusive otras iglesias también ortodoxas son cristianas. Entonces era importante llegar a este término para que salgamos un poco de la confusión y entremos en un proceso mucho más de claridad. Entonces, investigando sobre esto, ¿de dónde viene ese término? Básicamente, si ustedes lo investigan, sencillamente es alguien que cree en Cristo y le sigue. Es aquel que confiesa haber hallado a Dios en la persona de Jesucristo, o más bien el que sostiene que Dios mismo le ha llamado y le ha encontrado por medio de Jesús. Eso es básicamente cristianismo o cristiano, que viene de esa palabra, de esa base. Cristianismo viene de cristiano y es el que sigue a Cristo. Agregándole esto, es una de las 3 religiones abrahámicas, ¿no? Así monoteístas, abrahámicas, porque vienen del profeta o del patriarca hebreo Abraham. Entonces se les conoce abrahámicas como la judaica, la musulmana y la cristiana. Se fundamenta allí. Lo importante es que en el desarrollo del programa lleguemos a conclusiones si evidentemente podríamos llamar al cristianismo, primero, una religión, y segundo, que sea considerada del carácter abrahámico. ¿Qué más tenemos, Pedro? Bueno, aquí encontramos una cosa muy importante. ¿Cuándo se usó de forma bíblica? Y tocamos la forma bíblica hablando de que este libro, la Biblia, como tal es la base de esta religión y de las divisiones. Derivaciones o de las ellas. derivaciones o como le podríamos decir, después. el canon bíblico. Exactamente. Entonces tenemos una base. Veníamos de un proceso investigativo de otras religiones donde encontramos que siempre hay un libro, hay una base de escritura donde se basa todo el proceso de ese creyente, de ese tipo, claro, de la religión, que en el caso... La enseñanza de esa deidad. Recordemos los elementos básicos de una religión, Pedro, a nuestros oyentes. El primero, en toda religión hay una adoración a una deidad en particular, o deidades, si es el caso de una religión politeísta. El segundo elemento, recordando esto que ya lo habíamos entregado en capítulos anteriores, el segundo elemento es que cada religión presenta un libro sagrado donde fundamenta pues toda la enseñanza de vida espiritual para dichos creyentes. El tercero es que toda religión presenta una serie de líderes espirituales, llámense por ejemplo pastores, sacerdotes, en fin, de acuerdo a la religión cada uno tiene un nombre en especial. El cuarto aspecto es el conjunto de actividades llamadas festividades y las formas de vida que enseña cada religión. El quinto aspecto es el lugar de culto, el lugar donde se congregan los creyentes en esta religión para adorar a Dios. Y el sexto es que toda religión tiene un aspecto muy llamativo, y es que pues le pide a sus feligreses creencia en la religión, en el Dios, en el libro y por supuesto en el líder espiritual. Esos son los elementos. Si lo llevamos al cristianismo, Pedro, quiere decir que la deidad central monoteísta para el cristianismo vendría siendo Cristo. Así es. El libro sagrado sería el canon bíblico, que está compuesto por dos segmentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sus líderes, dependiendo a qué facción del cristianismo nos referimos, por ejemplo, si hablamos del protestantismo, hablamos de pastores, ¿no? Si hablamos del catolicismo, estamos hablando de curas, papas, cardenales, en fin, toda esta serie de personajes. Los lugares de adoración son llamados iglesias por lo general, o templos también. Algunas de las festividades del cristianismo llevadas, por ejemplo, en el catolicismo, es la famosa Semana Santa, que ya estamos pronto a vivirla, ¿no? Ya estamos en tiempo de Cuaresma, que ahorita vamos a hablar de qué significa la Cuaresma. Y evidentemente hay una cuota de creencia muy importante en el catolicismo, cristianismo y protestantismo. Seguimos entonces con más aspectos del cristianismo. Ok, tenemos aquí un dato muy importante también. ¿Cuándo se usó el término? Hablábamos de cómo se empezó ese término, ¿no? El término se usó a nivel bíblico, tomando, como estábamos diciendo ahorita, el libro sagrado, el fundamento como tal, y encontramos que en Hechos 11, del 25 al 26, encontramos
este párrafo. Y partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallado lo trajo a Antioquía. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, de tal manera que los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. Esto está exactamente en Hechos del 11, del 25 al 26, para aquellos que les gusta investigar, y que encontramos que esa es la primera parte, el primer punto donde encontramos el término como tal. ¿Lo podemos repetir, Pedro, por favor? Claro, ¿cómo así? Sí, la cita. Y partió Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Esto es en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, así es. Ya sabemos que Saulo obviamente después es el que conocemos como Pablo de Tarso. Y hallado lo trajo a Antioquía. Y conversaron todo un año allí con la iglesia. Enseñaron a mucha gente, de tal manera que los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Interesante. Así es. Entonces el término se acuña por primera vez en el tema bíblico en Hechos de los Apóstoles. Evidentemente recordemos que este libro narra las acciones que realizaron los discípulos de Jesús, sobre todo también ahí Pablo de Tarso, en el ejercicio de transmitir la enseñanza dejada por Jesús unos años atrás. Tenemos otro punto muy importante. ¿A quién va dirigido? El cristianismo como tal, ese primer cristianismo que tenemos que tener una base, vamos a dar algo muy rápido, y es de esas enseñanzas que nos deja Jesús. Y cuando Jesús, tomado específicamente la Biblia, digamos de alguna forma, deja a estos apóstoles para que sigan ellos el proceso, Él los prepara para que ellos continúen el proceso. Obviamente tenemos que entender algo. Estamos hablando de seres humanos que cada uno tiene una libertad de pensamiento. Él les dio de alguna forma una guía para que cada quien se desarrollara. Y obviamente ahí es donde nace un proceso que toma unos años, en donde algunos se dirigen hacia un punto donde siguen las enseñanzas, pero basados en la parte judaica. Unos donde... Siendo judíos todos. Siendo ellos. judíos, aclarando eso. Sí, ellos son judíos, ellos nacen siendo judíos con un proceso judío y en base a todos sus conocimientos, inclusive su cultura. Algo muy importante que tenemos en cuenta, porque la cultura en todos nosotros es algo de arraigo. Y inclusive... Sobre todo el tema del judaísmo, además de ser una religión, está hablando de costumbres, de tradiciones muy arraigadas desde Abraham. Así es, entonces estamos hablando de un proceso que es complejo, donde estos seres, y que ya entendiendo lo que sucede dentro del proceso con ese encuentro con Cristo, con Jesús, cambian un concepto de muchas cosas que tenían ellos como erradas de alguna forma, o una claridad que les llega, y ellos toman esta decisión y continúan el proceso. Entonces, ellos inicialmente dirigen esto a los humildes, a los que sufren, a la injusticia, a los pobres, los esclavos, grupos sociales más numerosos en un imperio que estaba ya en crisis, y entre los que se extendió rápidamente a pesar de los esfuerzos de ciertas autoridades por evitar que esto llegara a todas partes. Un ejemplo de esto, para ratificarlo en la misma enseñanza de Jesús, es en el famoso sermón aquel donde él hablaba de los bienaventurados, las bienaventuranzas, bienaventurados los puros y limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí en este discurso, llamémoslo así, permitamos llamarlo así, se comprueba lo que tú decías, hacia dónde estaba dirigido o hacia quién estaba dirigido, así en es. principio. Y lo bueno, o digamos, donde sigue lo interesante de esta investigación, es como personas, seres que llegan después, más adelante en el tiempo, tomándolo como una parte histórica, aparece un ser que es muy importante, una persona que irónicamente trabajaba o iba en contra del cristianismo, de alguna forma era opresor, él era el que los perseguía, como era Pablo de Tarso. En ese momento, pues Saulo, claro, era su nombre en realidad, como un nombre ahorita en la cita. Y Saulo judío, ¿no? Judío marcado. De la religión, de la tradición. Sí, exacto. Era un hombre con una claridad en lo judío, y él buscaba era defender esto, tanto que esos, y llevándolo, porque buscamos que ustedes los lleven a ese contexto. ¿Cómo se vería eso dentro de un momento hoy, en este momento, donde alguien llega con una nueva idea, donde esa nueva idea tiene ciertos puntos donde genera un resquemor a la tradición establecida que viene de mucho tiempo, como hablabas ahorita, Neil? Y entonces, claro, eso genera un cierto cambio, cierta molestia, y este personaje, digamos, se propone ir en búsqueda de ellos, y irónicamente el tiempo
la historia nos muestra cómo cambia su manera de pensar por un proceso que la Biblia nos está hablando ahí, en donde él tiene un encuentro que más que todo podríamos interpretarlo como espiritual, más que dejando aquella parte tipo cines, tipo espectáculo, que él se cae de un caballo y ve una luz que lo ciega. Sí, es posible que así esté escrito, pero llevándolo más a la interpretación es un cuento totalmente espiritual, que es lo que debemos de alguna forma tener en cuenta, y él hace ese cambio. Entonces, ¿qué pasa con ese proceso? Este hombre es muy importante dentro del proceso cuando ya Cristo, digamos, los deja a ellos solos, digamos así, con las enseñanzas, pero ya no está él de forma física, y entonces encontramos que Pablo entra a hacer un gran cambio dentro de ese proceso. Mientras los que quedan empiezan a dirigirse a aquellos esclavos humildes, a su pueblo inclusive, al pueblo judío, que quieren cambios. Debemos tener en cuenta que hay un proceso casi político, un proceso donde este pueblo está dominado por un imperio. Y entonces estamos hablando que aquí ya hay una situación donde, claro, el pueblo está hastiado de ese pie que lo tiene presionado, y ellos buscan, o se dan cuenta, muchos de ellos creen que el cambio por el lado cristiano o cristianismo es la solución, y ya estamos viendo donde se está mezclando aquí lo político con lo religioso, claro, de alguna forma, con lo espiritual. Con lo espiritual, era un momento muy duro, ¿no? No solamente en ese momento por el imperio, sino por toda la tradición. Pedro, pero podríamos decir entonces que el movimiento donde los discípulos de Jesús, cada uno de ellos que estuvo con él, que estuvo muy cercano, hablamos primero de los 12 apóstoles, luego hablamos de los discípulos y las personas que fueron sumándose, a ese movimiento se le comenzó a llamar cristianismo desde el momento en que ellos comienzan a hacer esa labor, ya sin Jesús. Entonces, yo quisiera hacer una diferencia, no sé qué opinas tú, porque a mí me parece, y alguna vez en una investigación lo encontré, es que el término cristianismo fue más la forma en que la gente que estaba en su contorno los veía a ellos, ¿no? Así es. Entonces el cristianismo más era la forma en que los de afuera veían lo que ellos estaban haciendo, siguiendo a un personaje que ellos le llamaban el Cristo. No como una... Ahora, si vamos dentro de la enseñanza interna de ellos, nos damos cuenta de que Jesús no les dejó una enseñanza, si bien les hablaba de un Dios único y verdadero, no inculcó una enseñanza de adoración a ese Dios, sino más bien a un restablecimiento de lo que cada uno como individuo era, ¿no? Así es, y mira, algo básico en la investigación que vemos, que tenemos sobre eso, y es ese proceso Dios-hombre. O sea, es una relación Dios-hombre, ¿verdad? Teniendo en cuenta... No, hombre acá y Dios allá, exacto, que era la tradición anterior. Eso es, y ahí es donde empiezan esos procesos que le podríamos decir son un poco incómodos para una iglesia ya establecida con cierto orden, y en donde encontramos algo que nos está diciendo, oye, ven acá, ¿cómo así? Nosotros tenemos un Dios al cual veneramos y solamente a él vemos y más nada, el hombre acá abajo, Dios allá arriba, y tan marcado ha sido a nivel histórico que ha trascendido. Estamos hablando de situaciones que ocurrieron más de 2000 años, claro, y donde hoy mismo todavía podemos encontrar donde muchos piensan Dios allá, Dios acá, claro, Dios acá. Pero entonces vamos al tiempo del cristianismo, vamos a 70 años después de Cristo, 60 años después de Cristo, hasta 300 años cuando Constantino toma la religión, toma las enseñanzas más bien y las convierte en religión. Pero en ese momento estábamos hablando de un movimiento que acercaba el reino de los cielos al hombre y el hombre al reino de los cielos. Algo que en la época era completamente impactante. O sea, eso, sí, era algo además de impactante, era rechazado. Rechazado, iba en contra, claro, de ciertas, ya te digo, de ciertos rituales inclusive. Claro, o sea, y no impuesto por ellos, sino enseñados por Jesús. Así es. Entonces, claro, tú acabas de dar una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es cómo Jesús los lleva de alguna forma, en el momento en que se hace ese encuentro, que es así, donde Jesús entrega esas enseñanzas a ellos, de alguna forma, a pesar de que Jesús muchas veces, y lo encontramos en los pasajes del Nuevo Testamento, encontramos a un Jesús amoroso que les está explicando, y yo lo llevo para entenderlo mejor como ese padre que le habla a esos pequeños chicos, unos chicos muy pequeños,
espiritualmente hablando, donde les está enseñando casi de nuevo, casi palabrita por palabrita, esa enseñanza amorosa que se le da al niño cuando apenas va a dar las primeras palabras, cuando hace las primeras sumas, y entonces él no llega dentro de lo complejo, sino empieza él mismo entendiéndolo. Hombre, tienen un nivel espiritual muy bajo, vamos a ir dándole de a poco. Entonces, ese manzanita más otra manzanita, ¿cuántas manzanitas son? Claro. Así mismo les habló Jesús con ese amor para que ellos después transmitieran este mensaje como tal. Además, Pedro, con la dificultad desde el punto de vista de Jesús, ¿no? Bueno, no tuvo que serlo con todo el poderío que pues presentó, pero primero comenzar a derribar una serie de conceptos, de tradiciones que tenían, primero a los que él llama, ¿no? Que se les conoce como apóstoles, y luego en la enseñanza a un pueblo. Es decir, nos damos cuenta en cada una de las enseñanzas de Jesús que esos paradigmas religiosos que traían Jesús intentó una y otra vez desvirtuarlos, ¿no? Decir que por ahí no era el camino, porque por ese camino siempre hemos pecado, pero hay un camino de liberación muy distinto a lo que después le llamaron cristianismo. Así es, mira que Jesús siendo, pues es, como sabemos, ese ser tan inteligente, tan amoroso, él sabía dentro de este proceso que, como tú lo decías, oye, encontrarse con algo tan arraigado, el proceso tenía que ser muy dado paso a paso. Y de tal forma, por eso es que tú lo dices ahora, no es entrando y enfrentando dos formas de pensar. Si se entrase o él hubiera entrado enfrentándolo directamente, diciendo, esto no es así, esto es así, es muy diferente. Porque, ¿qué pasa? Te encuentras con las razones de cada uno. Pero, ¿él qué hace? No, él empieza a mostrarle, sabiendo lo que le faltaba al ser, empieza a decirle dónde encuentra su paz, dónde encuentra en verdad su conexión con el corazón, y es donde empiezan estos seres. Hablamos de los primeros que lo seguían a él, y empiezan a darse cuenta, oye, sí, pero él nunca en el fondo, en el proceso, no empezó a hacer una pelea o alguna forma en que encontrara dentro de ti una pelea con lo establecido. No, él tocaba inclusive, encontramos muchas partes de la Biblia donde dice, la parte que más marca ese punto, a César lo que es del César, y a Dios lo que le corresponde a Dios. O sea, él ni siquiera en sus frases hace un enfrentamiento directo, sino mucho más adelante, en esos primeros pasos donde él les va dando las pautas, claro, de cómo tú encontrar en verdad el cambio. Yo pienso que ahí es donde entra la importancia y relevancia del milagro, como la estrategia, me permito utilizar ciertos términos, estimados oyentes, la estrategia utilizada por el Cristo, por Jesús, para capturar la atención, y además de eso dejar un símbolo en cada enseñanza detrás del milagro que perdurara en la eternidad, que perdurara en el tiempo. Tanto es así que hoy nosotros podemos tomar el mismo milagro de manera simbólica y sacar y extraer, seguir trayendo o extrayendo enseñanzas del mismo. Pero es una estrategia, a mi punto de ver, de Jesús para captar la información o la atención más bien sí, de toda esta gente que tenía un marco teórico, ideológico, impresionante, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces, estos cristianos, que así comenzaron a verlos, los que estaban alrededor, fue un movimiento que comenzó a crecer rápidamente entre los siglos primero y segundo hasta el tercero después de Cristo. Comenzó con Pablo de Tarso a expandirse no solamente allí en tierras judías, sino hasta el propio imperio, a la propia sede del imperio en Roma. Imagínense que hizo todo un recorrido, varios recorridos que hizo no tan solo Pablo, sino que también lo hizo Pedro y muchos otros para difundir este mensaje. Crecían tanto, pero a la vez eran perseguidos. ¿Por qué crees tú, Pedro, Pedro aquí mi compañero, Pedro, Roma, el Vaticano, sentía tanto celo de esta religión que estaba, o nuestra religión, de este movimiento de liberación mental y espiritual que llamaban ellos cristianos? Bueno, importante esa pregunta. Al principio los romanos consideraban el cristianismo como una nueva secta judía, ¿no? Ellos, viéndolo desde, por decir la frase, de los toros desde la barrera, ellos veían los acontecimientos porque ellos no eran ajenos a ellos. Entendámoslo hoy para darle mucho más contexto como ejemplo, que fuera un grupo político, una facción, porque ellos lo veían así. Ya la política como tal existía y era la misma inclusive como la que hoy existe, con las mismas estructuras. Que podría crear liberación, que era lo más
Entonces, ¿qué pasa? Ellos miran a los cristianos, a esa pequeña facción, como ellos lo veían, como una nueva secta, una parte de la secta judía, y tengamos siempre en cuenta el detalle, porque es importante la condición en que se da. Todo esto se está dando en un proceso en donde hay un pueblo que está sometido ante un imperio y en donde el pueblo busca, primero que todo, quitarse ese pie que tiene encima. Entonces, ahí es donde viene esa situación donde se generan esos pensamientos diferentes de lo que la idea inicial nos deja Jesús en sus enseñanzas. Y entonces ahí viene el mundo romano acostumbrado siempre a edificar a sus gobernantes, ¿no? A generarlos como unos dioses, porque ellos son descendientes de esos dioses, y así se consideraban, eran megalómanos, eran seres donde se mostraban superiores y exigían inclusive a ese pueblo ritos. Después de Dios, Sí, exactamente, después de Dios, y miremos este detalle, tengamos esto en cuenta, después de Dios venía un representante de Dios. Esa era la base del Imperio Romano, Dios y el representante de Dios acá en la tierra. Esa era la base. Por eso es que el César era considerado un hijo de Dios. Casi Él era, Dios. Claro, era una deidad completa. Claro. Y por mandato de ellos mismos se hacían o se erigían estatuas en cualquier lugar donde había que llegar y hacer una venia o llevarle algún tipo de ofrenda. Entonces veamos cómo este proceso va cambiando en medio de que cada vez se entra más gente a comprender un poco más o a pegarse a lo que es el cristianismo, pero que básicamente empiezan a darle un giro. Mire, lo primero que sucede, como tú lo dijiste, fue que Pablo entra a Roma, ¿no? ¿Y por qué Pablo entra a Roma? Porque Pablo cambió, él tenía un concepto diferente. ¿Cuál más es el universal, concepto? ¿no? Sí, exacto. Él decía, esto tenemos que llevárselo a todo el mundo. Y así era, la palabra que nos dio Jesús era para todo el mundo, y todo el mundo correspondía a raza, colores, sexos, inclusive a clases sociales, no importaba. Condición. Entonces, esto ya era más universal, como tú estabas diciendo, y donde empieza ya a ir mutando este proceso de cristiano, va empezando desde ese momento a mutar a otra cosa, que vamos a ir llevándolo más adelante, pero que él entra ahí y empieza a hacer su proceso. Él sabiendo, él tenía una clave. Pablo era un hombre, pongámoslo hoy mismo, un tipo estudiado, un tipo que tenía un roce social, que tenía idioma. Tenía doble nacionalidad. Exactamente. Y en ese momento es como yo, para ponerle un contexto real, yo tuviera mi pasaporte colombiano, el que me merezco por nacer en Colombia, y tenía un pasaporte americano, por decirlo así, donde yo daría como solo un ejemplo, que Estados Unidos fuera la Roma de hoy, o la sede, la base del Imperio Romano, y porque era el centro del mundo en ese momento. Ahí tenías entrada en cualquier lado. Exacto. Entonces, si tú tenías un pasaporte americano, ¿qué sucede hoy con un pasaporte americano y un pasaporte colombiano? Si usted se presenta en Europa con uno colombiano y un americano, le aseguro que más rápido pasará por muchas fronteras con ese pasaporte americano. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en contexto de por qué Pablo ese ser fue básico para la expansión de la idea que deja Jesús. Lo que después viene es obviamente una utilización de esto para beneficio. Claro. Exactamente, es una conveniencia a nivel político. Acuérdense de esa frase porque es básica para lo que estamos ahora mismo proyectando, ¿no? Claro que sí. Entonces, en ese momento, con Pablo de Tarso se extiende el mensaje de Jesús a gran parte de Oriente y también de Europa, pero más adelante comienza la transformación. Bueno, no podríamos llamarle la transformación, sino la manipulación, cuando ya los emperadores romanos ven en el cristianismo una potencial idea para unificar el imperio que además se estaba resquebrajando en aquel momento. Es cuando inmediatamente en el 325 un personaje muy recordado por la Iglesia Católica como lo fue Constantino decide hacer un concilio ecuménico llamado el Concilio de Nicea en lo que actualmente hoy es Turquía. Allí manda a llamar a los grandes líderes de este movimiento cristiano. Además, en esta reunión determinaron cuáles serían los textos que conformarían un nuevo canon que se llamó el canon bíblico. Se desecharon documentos y todo este nuevo movimiento se condensó en una nueva religión. Ahí sí comienza a aparecer el término del catolicismo. Es un término que hace referencia, estimado oyente, al carácter de la fe profesada por los cristianos.
Así nos dijeron, ¿no? Así. Fieles a la Iglesia Católica, como así también a la teología, doctrina, liturgia, principios éticos y normas de comportamiento derivadas, al igual que el conjunto de seguidores como un todo, a quienes se les denomina católicos. El vocablo catolicismo se usa por lo general para hacer alusión a la experiencia religiosa compartida por las personas que viven en comunión en la Iglesia de Roma. Entonces allí nace, en el 325 es que nace el catolicismo universal, ¿no? Porque lo que pretendió Roma es tomar esta religión, haciendo un sincretismo además, es decir, sumando ciertas costumbres, ciertas adoraciones, ciertas prácticas paganas, se sumaron a la nueva fe y salió lo que conocemos como católico, universal. Sería la religión universal impuesta por Roma, Vaticano. Más, teniendo eso en cuenta, esa buena nueva, ese cambio, ellos lo vieron, los romanos, ya te digo, tomando la primera base fue lo político, donde tenían unos problemas de verdad en regiones, y llevémoslo a hoy, como lo estamos haciendo, donde Roma no era una pequeña zona, donde era ni siquiera el tamaño de los Estados Unidos. El Imperio Romano se extendió mucho. Era como decir en este momento que toda América, norte y sur, fuera el Imperio Romano en extensión, en donde había una base, una sede. Yo diría ahora mismo que podría ser Nueva York, por dar un ejemplo de comparativo. En ese momento era Roma. Era Roma, y donde el Imperio Romano iba desde allá y se tenía que extender hasta el sur. Y obviamente nosotros mismos nos entendemos, si en nuestro propio país, que es muy hermoso, muy diverso, y eso es lo que lo hace especial, encontramos una diversidad de seres, formas, de todo, y encontramos costumbres. Sí. ¿Y qué sucede ahí? Que esas costumbres tienen cada una su cultura. Entonces, ¿cómo llevar todo esto a ese proceso universal como tú lo estás estableciendo? Ellos decían que veían el potencial en esa base cristiana. O sea, el potencial era la base cristiana. La base cristiana para volverla a ese catolicismo al futuro, donde tenían que convertir las ideas romanas, tenían que ser capaces de mantenerse firmes entre los dos en los credos establecidos. O sea, tenían que tener una base romana que era la que ya se le venía dando a ese pueblo, ¿verdad? Y ahí es donde podrían ellos pensar que podían ganar mucho más terreno con esas nuevas ideas. Crear una condición que hiciera felices a todos. Así es, esa era la base. Entonces resulta que tienes una costumbre arraigada donde tú, tomando un ejemplo, y lo aclaro que lo tomo por mí porque en algún momento lo hice mucho tiempo siendo católico de mi familia, donde si tú pasas frente a una iglesia. Tú te haces un signo con tu mano. Te persignas, como dices. Te persignas, exactamente. Entonces, tomemos ese ejemplo en donde, lo tienes arraigado. Si tú lo vemos es algo cultural, claro. Sí, ¿verdad? Se transmite de padres a hijos y vienen generaciones, con todo el respeto que esto conlleva, porque obviamente no estamos buscando irrespetar ninguna religión, sino dentro del proceso como esa costumbre que se lleva. Mi padre lo fue, mi abuelo lo fue, y en donde yo lo llevo con mucho orgullo porque era parte de mi familia, está como decirlo en mi ADN. Entonces, claro. Si es así, entonces yo cumplo con ese precepto que se tiene y doy ese símbolo. Claro. Supongamos entonces que esta costumbre del persignar, estamos haciendo un ejercicio simplemente, sí, estuvo arraigada en un punto del imperio. En el momento del sincretismo se tomó esa costumbre y se involucró a la base cristiana. Así es. Que hoy día creemos que ese persignar hace parte de la base cristiana. No, exacto. Fue como ejercicio, estamos poniendo el ejemplo simplemente, fue lo estratégico o el movimiento estratégico que logró Roma para hacer todo el mundo feliz, ¿no? Para poder unificar el imperio que más adelante, a pesar de esta movida, se dividió en dos, ¿no? Así en lo que es Constantinopla, y de allí surge también otra facción del catolicismo, ¿no? Claro, porque ya encontramos entonces estudiosos, entre comillas, estudiosos de estos documentos, porque acuérdense que tenemos una base documentada que se fue creando. Y inclusive se nos escapó un pequeño detalle. ¿Te acuerdas que cuando se da este proceso donde dicen, bueno, unifiquemos todas las ideas? Parece que por acá tenemos una idea, por acá hay unos escritos, por acá hay otros. Inclusive a estas alturas todavía encontramos rollos. Claro, hemos que eran encontrado utilizados. Exactamente, que en muchos que no fueron usados, inclusive fueron enterrados, guardados, abandonados, y ahora hasta estos tiempos se han encontrado en muy buenas condiciones, donde vemos una diferencia muy fuerte entre lo que ya conocemos con lo que vemos en esos documentos. Asimismo encontramos una cantidad de ideas. Entonces, ¿la idea cuál era? Bueno, si esto le iba a servir al imperio para tener una base donde pudiera unificar todo, universalizar el imperio desde el punto de vista
religioso, no espiritual, aclaremos eso, que es muy diferente. Entonces, ellos ven esto es una gran oportunidad, de verdad. Y se perdió lo espiritual y se ganó lo religioso. Se ganó lo religioso, fue cambiando lo que obviamente tiene una base, fue cambiando en ese proceso por las conveniencias de unos pocos de poder. ¿Y qué sucede? Ellos empiezan y dicen, bueno, unifiquemos. Y unifican es lo que tú desplazabas ahorita. Llegó un momento en donde tuvieron hasta que meterlos dentro de un lugar, y de ese lugar no salían hasta que saliera un libro o un documento completo para que sería aceptado por todos. Que fuera aceptado por todos. Porque, listo, yo coloco esto, en la región mía hacemos esto. Entonces estamos encontrando que lo que era espiritual, básicamente espiritual de Jesús, se volvió más bien una especie de compendio cultural de las zonas donde esto llegó, y cada una no quería perder algo de su parte cultural. Y por eso es que ahí encontramos, más adelante vamos a ver estas fiestas que no se borraron dentro del proceso, porque ya venían de mucho más atrás. Que no eran propios del cristianismo. Hay que tener claro que eso no estaba dentro de lo que se enseñaba dentro de lo espiritual. No, esto venía en un arraigo, y estos dijeron, bueno, entonces si yo pierdo algo por acá, entonces yo pongo algo acá. Casi como si cada uno tenía que colocar algo, una idea, y de esa idea saliera algo muy centralizado. No tomándolo, claro, como algo espiritual, sino totalmente... Así que ese aspecto fundamental que desarrolló Jesús cuando él dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, trae el reino y acerca al hombre al reino, ¿no? El reino como esa condición de vida que todo ser humano pretende desde su existencia en el planeta. Ese reino de los cielos que estuvo alejado en el momento en que el hombre perdió la adoración a su ser interior y comenzó una adoración a dioses externos que a propósito fueron venidos de las estrellas. Pero cuando entra el catolicismo se pierde esa base fundamental y se vuelve a la anterior, donde se pone una figura, se endiosa una figura, que en este caso fue Jesús, se endiosa, se coloca por fuera, y con esto se mantiene lo que la tradición anterior a Jesús ya traía. Así es. O sea, que el reino de los cielos se alejó nuevamente. A lo contrario, se alejó más. En vez de buscar... Porque allí empieza después la edad del oscurantismo, la Edad Media, con todo el dominio de la Iglesia Católica. Exactamente, y es donde no había sino solo este pensamiento, que era obtuso, por decirlo así. Y obtuso, vuelvo y repito, tomando el término no por ofender, sino obtuso porque no permitía ningún tipo de pensamiento diferente. Era cerrado, era eso y no más. Y donde tú encontrabas algún tipo de pregunta básica, la que tú tenías dentro de tu corazón, la que tú traes como espíritu, que trasciende, donde tú dices, oye, ¿y esto por qué? Entonces no te dan una explicación, sino dice así es y punto. Para comprobarlo es la Santa Inquisición. Exacto. Claro, la Santa Inquisición, y más adelante el tema de los cruzados, ¿no? Así es. De las reformas que a través del mismo Vaticano se establecieron para que el que no estuviese de acuerdo, bueno, que se sujete, ¿no? A lo que venía. Y de ahí nace, como obviamente aquí había muchos representantes de lugares, nacen empiezan las primeras divisiones, porque obviamente estos decían que esto se estaba totalmente, ya habían personas que se dieron cuenta que había, mejor dicho, se le adornó tanto a la información, porque eso es lo que ellos tomaban esto como una información, se le adornó tanto a la información que terminó totalmente la información de otra cosa. Entonces muchos se dieron cuenta, porque sí se dieron cuenta, y al darse cuenta ellos dijeron, no, yo definitivamente no voy con esto. Yo ni siquiera con lo que yo aporte. Es que esto está totalmente diferente. Entonces se crean las primeras facciones, ¿verdad? Y en donde empiezan eso en el siglo II después de Cristo, donde empiezan esos cambios, esos procesos, donde se consolidan esas iglesias como la ortodoxa cristiana, donde cambian ese proceso. Y de ahí usamos el término ortodoxo, cuando algo queremos llevarlo a muy tradicional, cuando tú no eres... Arraigarse a algo es un término muy ortodoxo, se refiere precisamente a eso. Ortodoxo algo es poco flexible. Exactamente, es básicamente como ellos, como ellos lo veían, porque era su forma de verlo. Entonces lo veían de esta forma. Entonces decían, no, la básica es esta, y ustedes están haciendo una nueva. Entonces nos separamos totalmente, y donde nacen esos procesos alrededor del año 180 más o menos. Estamos hablando de Irineo, que era un obispo de León, y donde empiezan esos padres de la iglesia a darle la teología cristiana una forma estable y coherente. Entonces empezaron esos cambios. Inscribían libros donde daban unas diatribas o unas explicaciones de por qué era que era diferente, y que por qué no debías estar aquí y allá.
Eso perdió empezó a perderse la esencia del totalmente. Ya ahí el proceso, es más, no podremos decir que eso fue mucho más adelante, eso fue ahí mismo. Pedro, pero no podemos hablar entonces de que desde Pedro, cuando Pedro le responde aquella pregunta a Jesús, ¿quién creen ustedes que soy yo? Cuando le preguntó a los apóstoles, él dijo, tú eres el Cristo, el Dios, o el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces, allí se fundamenta, según lo que nos dice la Iglesia Católica, su inicio. Con lo que estamos hablando, podríamos considerar que ahí no inició la Iglesia Católica como tal, porque ni siquiera vamos a hablar de que desde el momento en que Pedro y que los apóstoles comenzaron su trabajo de expansión, vivió esto una transformación. Yo no podría decirle esto una transformación porque estaría justificando evidentemente que el catolicismo nació allí, simplemente que evolucionó. No, aquí estoy hablando, o lo que yo veo es que una base cristiana fue sujeta a una manipulación, dando como resultado una nueva religión, que para mí es una cosa muy distinta. Eso es, así es. Es que estamos llevando un proceso investigativo, ¿no? Tengamos en cuenta esos detalles que dijimos al principio, ¿no? Eran la estructura que en el momento se estaba dando, donde les servía de plataforma a algunos para poder montar o mantener este poder, que a lo contrario, muchos pensaban que el imperio moría y el imperio lo que hacía era evolucionar, no mutar, evolucionar. Entonces el imperio empezó un proceso evolutivo y dejar de ser imperio romano y convertirse en lo que hoy conocemos como dentro de un proceso de naciones, en donde la base es esta parte religiosa, no espiritual, religiosa. Y es que el cambio fue ese, de tomar lo espiritual, de dejar una base tan espiritual como la que deja Jesús, claro, a volverlo totalmente religioso y dogmático, entre otras cosas. Colocaré un ejemplo para demostrar la diferencia entre espiritual y religioso. Veamos los escándalos que se están presentando hoy en el catolicismo. Dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, el alto número de practicantes, de sacerdotes homosexuales. Así es. Donde la base espiritual explicada, enseñada, hablaba de una pureza desde el primer disco Memoria, desde la sexualidad, ¿no? Entonces vemos que esa espiritualidad hoy se confundió o se sigue confundiendo con religiosidad. Ese es un ejemplo. O el tema de abuso sexual por parte de algunos sacerdotes en niños, en adolescentes, que ha sido bastante denunciado, fuertemente denunciado últimamente, y que le tocó a Francisco reconocer que esto estaba ocurriendo evidentemente dentro de su iglesia. Pero fueron 1000 años aproximadamente, 300, 400, el 500 después de Cristo, hasta el año 1500, Pedro, cuando nace un personaje. En 1483 exactamente nace en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre, Martín Lutero. Después se le cambió su nombre a Martín Luther, como es conocido en alemán. Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania, una reforma religiosa en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Lutero se caracterizó por exhortar a la iglesia cristiana a que la iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. La reacción de la Iglesia Católica ante esta reforma protestante fue la contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización occidental se llegan a considerar más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en el modelo en un modelo en el arte de la traducción. Su matrimonio con Catalina de Bora, el 13 de junio de 1525, inició un movimiento en apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. Así que comenzó una reforma protestante con este hombre, Martín Lutero, donde específicamente lo que él reclamaba era que la forma en que se estaba enseñando, bueno, si acaso se enseñaba, ¿no? El mensaje de Jesús simplemente se leía hasta en un latín que la mayoría de las personas no comprendían en el mundo, en este mundo antiguo. Lo que hizo él fue darse cuenta, conociendo el latín, era un fraile, teólogo, se dio cuenta de que la práctica del catolicismo dentro de la cúpula
católica no era como Jesús lo había enseñado. Ahí comenzó el protestantismo. Y bueno, hábilmente, como siempre lo ha hecho la Iglesia Católica, ante una reforma ellos colocan una contrarreforma. Y en esta contrarreforma, hoy, por ejemplo, cada iglesia protestante para surgir debe pedir permiso a la gran Iglesia Católica. Así es, y teniendo esa estructura, fíjate, vamos atrás. Jesús deja una enseñanza. La enseñanza, por unos procesos más políticos que espirituales, lo transforma en religioso. Un proceso de intereses individuales que lo terminan volviendo religioso. Después pasa el tiempo y de alguna manera aquellos que ya se sentían, nace entonces la parte ortodoxa, ¿no? Claro, que se divide deriva al ortodoxo. Y que vuelve y regresa a lo que ellos decían, ¿no?, que era la base apostólica. Ellos se vuelven a su base apostólica. Y sigue el tiempo. ¿Y qué sucede? Que más adelante Lutero se da cuenta del proceso. Pero veamos algo de historia en la parte de Lutero. ¿Qué nos lleva a todo esto? Si de pronto yo pensara, bueno, Lutero, Dios le dio esa luz y le dijo, por aquí no es, vamos a cambiar todo un proceso, encontramos que también viene un interés por detrás. Sí lo hay también. Claro. Sí hay un interés que no es un interés lo demuestran los resultados actuales. Así es. Entonces, otra vez sale, por decirlo así, la oportunidad de cambiar de nuevo y enderezar el rumbo, y vuelve en ese momento en donde el rumbo no se endereza, sino que todavía se aparta mucho más. Y aparte entonces le nace otra pata al cojo, como dice el término, porque entonces aparece otra división más, como lo expresabas tú ahorita en la parte del protestantismo, y donde él estaba en contra de una cantidad de procesos que sí, lo vemos de alguna forma, él no está de acuerdo. Pero ¿qué sucede? La base era el poder central que existía en la iglesia. Acordémonos lo que decíamos ahorita al principio, tengamos eso en cuenta, donde el imperio lo que buscaba es sostenerse en el tiempo. Y eso no lo estoy diciendo como una palabra suelta. Tenemos pruebas, y las pruebas cuáles son, la misma historia nos los da. Primero encontramos, como les dije ahorita, ese proceso político que, utilizando una base espiritual, la convierte a su acomodo en algo religioso. Llamada cristianismo. Que llamada cristianismo. La convierte después en la parte católica, hay unas divisiones, y encontramos que aún así, estos Césares, que ya no existen, ya se van, se desaparecen en el plano, y resulta que encontramos que hay mucho más unidad, en donde sacamos gente mucho más cercana al pueblo, y en donde se empiezan a nombrar a esos seres que dirigen, porque ahí está la base, dirigen o son los intermediarios. Yo ahorita cuando empecé el proceso te decía algo, cuando empezamos el programa te decía, los Césares eran considerados, ellos se consideraban unos dioses, eso lo hacían ver al pueblo, porque ellos eran la intermediación de la parte divina, porque ellos contenían esa parte divina, casi por decirlo que el pueblo no la tenía, y entonces él le daba esa parte divina dentro de un proceso entre ellos. El intermediario... Era una forma de decirle, me necesitan. Me necesitan, así es. Y fíjense, así es lo que inclusive es la base de la economía. Me estoy metiendo un poquito afuera, pero me regresaré, pero para darle... Sí, porque nos daremos cuenta que contienen los mismos parámetros, los diferentes poderes, pero... La economía se está basando, ¿en qué basamos nuestra economía inclusive? Así es alguien que produce algo, eso que se produce o que entrega, va a un intermediario, y solo a través de ese intermediario tú haces una negociación. Y encontramos que esa base empieza a ser una estructura en nosotros, porque si la vemos dentro de lo religioso, la vemos dentro de lo económico, ¿verdad? Y llegamos a establecerlo dentro de lo espiritual, tú dirás, definitivamente es una verdad. Ya tú lo estableces como una verdad. Que tiene que haber una intermediación para poder llegar a algo. Cuando la base que nos deja Jesús, y no estoy inventándolo, ahí está en la Biblia, era una conexión directa con el Padre. Y resulta que aquí se están creando, por decirlo así, unos puestos de trabajo. Como que se faltasen unos puestos de trabajo, se creó una burocracia religiosa, en donde nos está llevando a que tiene que haber y mire, en estos días casualmente nos encontramos en las noticias donde hacen un programa investigativo referente a, en este país, estamos refiriendo a Colombia, de donde transmitimos, nos están diciendo, para poder hacer algún proceso en las oficinas del Estado, para pagar los impuestos, en la alcaldía, ayuntamiento, como lo quieran entender los que estén escuchando ahora mismo, entonces hay una serie de procesos, una serie de pasos donde lleva una serie de personas que en el fondo tú dices, oye, esto se podía ahorrar y hasta un dinero se ahorra, para el municipio, pero no, puestos. Asimismo, ese proceso no llegar directo es el mismo que vemos en la parte religiosa, la intermediación, la burocracia espiritual. Tú necesitas una intermediación porque yo tengo, para no decirlo poder, tengo el don de tener esa conexión espiritual y yo soy el que te la puedo ofrecer.
y va en contra totalmente. Por eso digo, tengo unas pruebas. ¿Qué pruebas tengo? Pues buscamos la palabra del mismo Jesús, donde nace todo, donde está diciendo, no existe una intermediación, entre... Es una relación directa. Exactamente. Ves, que llega el Padre, llega a través de mí. ¿Y quién es Jesús? El Padre vivo acá en la tierra. Entonces ahí es donde viene ese, que Él te está diciendo, yo soy directo, vete directo. ¿Y cómo es posible que nosotros encontramos que nosotros siempre nos vamos a otro punto? Yo doy un ejemplo, Neil, y quiero que quede claro para darle cada vez más contexto aterrizado a aquel que nos está escuchando y de pronto dice, bueno, yo no voy con estas historias o algo, pero yo quiero que me escuchen esta parte. Demos un ejemplo actual. Tú estás en una empresa, tienes un jefe, un dueño de la empresa, lo que llamamos aquí pluma blanca, el que tiene el mando, bueno, y tenemos de pronto un jefe de personal. Pero un día se te acerca el propio dueño y te dice, porque te estima mucho, se acerca a ti y te dice, amigo, cuando tengas alguna necesidad de cualquier tipo, acércate a mi oficina. Yo te atiendo con mucho gusto. Y resulta que vas a pedir de pronto un aumento de sueldo o vas a pedir de pronto un permiso y vas a tu jefe, digamos, inmediato, que es el de personal, y de pronto él te dice, malhumorado al momento, no hay tiempo. Y entonces tú dices, oye, pero si ya a mí alguien me dijo, tú tienes, te estoy dando para que tú tengas conexión directa conmigo, ¿por qué estás usando la intermediación? Esa es la parte donde nosotros estamos hoy. Dando vuelta ahí. Dando vueltas, llegando a un punto más largo cuando nos dieron hace mucho tiempo la clave. El más corto. Dentro de tu corazón está la respuesta para que tú llegues más rápido a algo, claro, como es esa parte espiritual. Bien, ya estamos llegando casi al final. Acá nos escribe Hernán Ceballos, nuestro amigo Hernán, dice, llegó Pedro, el padre del cristianismo. El padre del cristianismo. Recordemos que Pedro fue la base del cristianismo. Saludos a mis curramberos RCPcistas. Gracias, Hernán. Bueno, como para concluir, ¿no? Bueno, entonces hay tres bloques dentro del cristianismo, ¿no? El mal llamado cristianismo. ¿Y por qué mal llamado, no? Porque recordemos que las enseñanzas principales de Jesús, si las observamos dentro del comportamiento y el desarrollo de estas tres facciones, estarían alejadas de la realidad. La primera, hablamos entonces de la católica, ¿no? La Iglesia católica, que sucede en Roma con el Papa. La segunda, la ortodoxa, que también tiene un Papa, que se viste de negro además. Y está la otra rama, que es el protestantismo. Así es. Que pues ahí parten todas las iglesias evangélicas, de séptimo día, bueno, todo eso que nosotros conocemos. Así ahí. es. Esas son las tres para que usted se ubique, estimado oyente. Pero quisiéramos cerrar con algo, ¿no? ¿Cuál será, Pedro, el verdadero cristianismo si nos vamos a Jesús? Sin ya tocar la religión como tal y tocar la base, la enseñanza espiritual. Y si aquí Hernán nos da la base, el pie para decir cuando Jesús se reúne con ellos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Le hace la pregunta a los discípulos que habían venido de predicar, de entregar el mensaje de él. Ellos sonriendo decían, bueno, unos creen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta Ezequiel, bueno, en fin. Luego de decir mucho, él les pregunta nuevamente, ¿quién creen ustedes que soy yo? Allí hubo un silencio total y absoluto, porque ya la pregunta era una reflexión interna cada uno de ellos. Totalmente, así es. Y ahí es donde surge Pedro, ¿no? Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El Hijo del Dios vivo. El Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, aquí uno podría fácilmente creer de que simplemente Pedro estaba reconociendo en Jesús la figura, la divinidad de él. Así es. ¿Verdad? Podría verlo, sí. Sí, pero cuando nosotros utilizamos el término Cristo y vamos a cristal, a corazón, que es lo que realmente deberíamos sentir del término, no solamente el ungido, ¿no? Sí. Sino el Cristo interior, el cristal, el corazón. Simplemente la respuesta que dio Pedro fue un reconocimiento del poderío crístico en él. Así es. Y cuando Pedro da esa respuesta, surge como piedra, ¿no? Entonces él ya no te llamarás Simón, porque él se llamaba Simón, Así es. sino que serás Pedro, piedra donde edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cuál es la piedra para conformar esa iglesia, esa verdadera iglesia? Pues el reconocimiento interno de la divinidad en el hombre, ¿no? En el hombre mismo, exacto. Así Entonces esa reconexión del ser con pues todos los ciclos universales, con la sincronía con la naturaleza, con su mente, con su cuerpo, con sus hermanos, estaríamos hablando inmediatamente de una conexión crística. Esa es una conexión crística. Y ahí surge el verdadero espiritualismo, ¿no? La verdadera espiritualidad, no el espiritualismo. Porque
si vamos a otras frases de Jesús que él decía que los verdaderos adoradores del Padre lo harían en espíritu y en verdad, entonces está hablando de una exigencia mucho mayor a los parámetros y a las creencias que se creían o se tenían de la adoración. Entonces ahí surge el verdadero cristianismo, cuando el hombre se reconoce en sí mismo todo el poder de su deidad. Y es que ese fue el trabajo contrario cuando le llevan al hombre siempre a más bien separarse y ver a ese Dios tan lejano que uno escucha a personas que de alguna forma están sufriendo algo, un proceso en su vida, y donde sienten que a veces no encuentran una respuesta o hablan casi pidiendo en esa súplica ya lejana, como si le habláramos a un planeta muy lejano, cuando la base que tú estás diciendo, o sea, lo que nos están dando siempre está tan cerca de ti, claro, tan cerca de ti, como cuando nuestras madres nos decían de pequeños, lo que hagas, todo lo que tú hagas, Dios lo va a ver. Y uno en esa suspicacia de inocencia, uno mira para arriba, mira para todos los lados, como si hubiera una cámara, se mete bajo la cama, así te metas bajo la cama, estará en ti. Yo dije, pero ¿cómo? Si él no me sigue, yo no veo a nadie. Pero cuando uno encuentra de verdad la respuesta que está dentro de tu corazón, dentro de tu cristal, tú dices, claro, ¿cómo no va a estar, cómo va a conocer de mí? Si vive conmigo, permanece conmigo. Obviamente que puedes meterte donde tú quieras, estará dentro de ti. Claro. Y ahí es donde está el detalle. Entre otras cosas, porque no quieres huir de él, tú quieres encontrarte con él. Sin ningún tipo, aclarándole esto a nuestros compañeros que nos escuchan, sin ningún tipo de intermediación. Sin ningún tipo de intermediación. Esa es la parte básica. Es una conexión tuya, directa, con el Padre, con Jesús y todas esas enseñanzas, que otra cosa Jesús ya pasa a ser otro proceso aquí. Ya Jesús es un programa dentro de nosotros que se tiene que gestar y dar completamente. Ya no es el Jesús bíblico o el Jesús tipo Hollywood crucificado. O crucificado. No. Es ese Jesús que está dentro de mí y que dentro de esas enseñanzas que Él me dejó, hoy me están haciendo conexión. Y de alguna forma, todo esto estaba previsto por el mismo Jesús, que sus palabras iban a ser tergiversadas y cambiadas, y en base a ellas inclusive iba a morir mucha gente en su nombre de alguna forma, y así fue, gente que sí estaba claro en eso. Pero para este momento, lo que nos importa ahora mismo es cómo no sirvió ese proceso que hicieron por engañarnos, cuando en realidad hoy nos damos cuenta que Cristo está con nosotros, Jesús está con nosotros y vive con nosotros cuando proyectamos esto. No como figura dogmática, ni política, ni religiosa, ni nada de esas cantidades de pendejadas, y simplemente es eso, directo. Sí, un símbolo vivo. No hay, exactamente. Un símbolo vivo en cada uno de nuestros corazones, porque en el corazón se anida la vida, ¿no? El pálpito de vida, que es la misma vida del universo. Ahí entendemos la divinidad y cómo las leyes del pálpito, que son los segundos reales de nuestra vida, nos dan la posibilidad de existir. Y esa existencia, en el realizar, es lo que somos, creadores de nuestra propia existencia. Esa es la divinidad. No la alejemos, no nos dejemos robar por más tiempo. Ya el oscurantismo se terminó y llegó el tiempo de la resurrección, que es el proceso contrario a la muerte en la que nos habían sumergido. Bueno, Pedro, yo pienso que entregamos generalidades, particularidades le tocará a cada oyente, a cada uno de nosotros profundizar en lo que de pronto algo que escuchó por allá le llamó la atención y le pueda servir como un escalón para impulsarse a otras alturas. Así es, porque dentro de esto, pues, entendemos esto que estamos tratando hoy, es bastante complejo, ¿no? Dentro de lo histórico, ¿no? Dentro de una base. Y queríamos llevarlo, extraerlo lo más importante, pero como tú lo dices, no para llenar de conocimientos a una persona, sino porque te sirva para hacer ese trabajo que estás haciendo allá en tu casa, allá tú solo, allá que nadie te escuche, solamente dentro de tu interior, tu ser interior, tu conexión con Él, sin que nadie más te escuche, sino tú y Él, y eso es el proceso, así mismo como es, calladito tú vas haciendo tu trabajo y te vas dando cuenta porque lo miras alrededor tuyo, que esto tiene cambio, pero el cambio nace de nosotros. El cambio no nace de un político, de un ser, de un grupo, nace de ti para que sí más adelante se proyecte a los demás. Muy bien, estimados oyentes, de esta manera hemos llegado al final de este especial de 3 programas de las grandes religiones. El primero, el islamismo; el segundo, el judaísmo; y esta vez fue el cristianismo-catolicismo, encontrando diferencias para no dejarnos engañar por más tiempo. Vamos a colgar estas 3 programas allí en la zona de descargas de la página en Descubriendo, para que los descarguen, para que los escuchen
y también para que los compartan. Pedro, nos vemos la próxima, estaremos nuevamente el sábado con otro programa bien interesante en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Así es, así que de ahora en adelante estoy acompañándolos en esto, como dijo Neila al principio, básicamente es eso, es desarrollar en todos nosotros eso que ya tenemos. Tenemos un buscador y nunca puede morir en nosotros, siempre está ese buscador ahí, y que obviamente el buscador busca una meta. La meta es cuando encuentra lo que, no quedarme solamente buscando el resto de mi vida, sino que cuando encuentro eso, entonces lo desarrollo en mí. Vivir. Y ahí es donde está, vivirlo. Claro. Eso es. Bueno, muchas gracias, estimados oyentes, nos vamos. Recuerden, este programa podrá escucharlo en diferido el próximo martes a partir de las 11 de la mañana hora de Colombia, y retornamos en vivo y en directo el próximo sábado a las 12 del mediodía aquí en rcpc.com. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.